Hola, bienvenidos a Hablando con Viviana. Hoy en nuestro canal nos encontramos por primera vez con un uruguayo, Alejandro. Alejandro, cuéntanos tu historia, cómo fue haber llegado aquí a Europa, cómo emigraste, cuéntanos toda tu historia. Toda. Lo que puedas. Bueno, lo que pueda. Bueno, sí, vine bastante jovencito. Ahora ya tengo 57, pero me vine con 22 años. Y bueno, como pienso que será la historia del 90% de los inmigrantes, ¿no? Que por problemas de trabajo, por problemas económicos, un país que a veces los países no... Uruguay, por ejemplo, es uno de esos países que la economía cada 8 o 10 años va cambiando, hay muchos altibajos. Y allá por el año 86, 1986, se vino mi padre. Mi padre tenía un buen trabajo, ya era encargado en una herrería muy importante en Montevideo. Y dijo, me voy. Se divorció de mi madre y no quería estar más ahí, entonces se vino para Italia. De Italia ahí pasó las mil y una porque justamente llegó cuando las vacaciones en Italia, en el norte de Italia comienzan. ¿En qué parte? A Milán. Ah, Milán. Él se vino directamente con una carta de su ex jefe uruguayo, una carta de recomendación a una fábrica que le dijo, ahí yo ya te tengo todo preparado, cuando llegues ahí mostrás mi carta y empezás a trabajar. Mi padre, contentísimo, se vino y resulta que justamente se vino cuando las vacaciones en el norte de Italia comienzan, que todos los italianos del norte se van para el sur, a las playas del sur. Entonces, la fábrica, todos los comercios están todos cerrados, la fábrica, la industria, todo cierra. Y justo llegó la semana que comenzaba esa. Se quedó sin dinero porque no podía empezar la fábrica si estaba cerrada. Y se fue para el sur, a donde él nació, que mi padre es de un pueblito que se llama Valvano. Ah, pero su padre era italiano. Mi padre nació en Italia y con 8 años, en el año 53, se lo llevaron para Uruguay. Toda la familia se fue primero mi abuelo Vito, de Uruguay a Buenos Aires, Uruguay de vuelta. Y en el año 53 se trajo toda la familia. 5 hijos tenía. Y bueno, se vinieron, él ya tenía un terrenito, había comenzado a hacer la su casa. Como son los italianos, siempre muy aguerridos, muy trabajadores, ¿no? Todo lo que iban ahorrando, iban construyendo y construyeron 6 apartamentos en el terreno que mi abuelo había comprado. Y bueno, vuelvo a mi padre en Europa, se fue para Valvano, el pueblito, porque ahí tenía parientes, para que lo ayudaran un poco. Ahí estuvo, conoció un par de vecinos que trabajaban aquí en Múnich y le dijeron, mira, si querés trabajar, venite con nosotros a Múnich, que ahí al otro día empezás a trabajar. Y así hizo. Yo trabajaba 7 días de la semana y no podía ahorrar un peso, ¿no? Entonces digo, y veo a mi padre vino, trabajó 3 meses y se fue de vacaciones. Mira. Porque justamente su empresa en invierno no trabajaba y de todas formas el seguro de paro, el paro le pagaba el sueldo, los 3 meses de invierno que no trabajaba la empresa, se lo pagaban normal. En fines de febrero regresó, trabajó 9 meses, se regresó a Uruguay y compró una casa con los ahorros. Y yo trabajando duro 7 días a la semana, no podía ahorrar un peso, nada, ¿no? Entonces yo digo, estaba de pareja, yo tenía una novia, que estábamos comprometidos inclusive, y le digo a mi exnovia, le digo, bueno, me voy yo también 1 año, 2 años, ahorro lo más que puedo, vengo, compré una casa y podemos ir a vivir ahí, ¿no? Y seguimos con el trabajo nuestro. Y ese era el plan. Pero cuando me vine para acá, me gustó. Enseguida conseguí trabajo. Conseguir trabajo aquí en Alemania en aquella época era mucho más fácil. Facilísimo. Entonces
encontré al otro día, a los 2 días de haber llegado ya estaba trabajando en un restaurante italiano. Pero ya hablaba un poquito italiano. No, casi no, pues yo nunca, en realidad nunca me pareció importante que aprender el italiano porque nunca se me había ocurrido de irme de Uruguay, ¿no? Entonces, pero sí escuchaba a mis abuelos hablando y una palabra que otra siempre queda, ¿no? El italiano lo aprendí, bueno, lo que aprendí italiano, yo no lo hablo perfecto, pero digamos, lo hablo fluido bien, entiendo todo, me hago entender todo, pero algún pequeño problemita gramatical siempre aparece, sí, ¿no? claro, normal. Cuando nunca, no lo sé, escribir, leer por supuesto que sí, pero escribir no. Lo aprendí el italiano como el alemán, era un idioma mucho más difícil de aprender. Cuando llegué encontré una videoteca, en aquella época se alquilaban los casetes para ver películas y entonces encontré a 3 o 4 cuadras de mi casa, había una videoteca italiana. Entonces española no había, entonces había que ir no sé dónde a una biblioteca a que te prestaran si había algún video de alguna película. De alguna película. En español, pero no, una videoteca, tenés todos los últimos videos, todo. Estaba muy bien eso. Y mirando videos y practicando y repitiendo los dichos, más bien el napolitano lo aprendí, porque me gustaban las películas napolitanas en aquella época. De esa forma aprendí digamos, a hablar un poco el dialecto napolitano. Y luego, con los compañeros de trabajo, que siempre tenés, donde trabajes, tenés un compañero italiano. Sí, y yo que me di cuenta que era necesario y me empezó a gustar de alguna forma. Uno va creciendo, va cambiando. Y me empezó a interesar, entonces ahí empecé a practicarlo más bien con los compañeros de trabajo, pero seguro. Los compañeros de trabajo no te saben explicar la gramática. Entonces nunca, digamos que de esa forma... Pero ahí lo practicaba. Pero lo practicaba, lo hablaba todos los días, las cosas más... básicas. Más básicas se aprenden enseguida. El alemán tardé un poco más. Con los años fue un proceso... Tampoco fui a la escuela, creo que fui 2 o 3 meses a un par de cursos que hice. Pero no, en el trabajo, en el día a día, vas aprendiendo una palabra. Yo siempre, antes no había celulares, en el año 90, 91, claro, 92. Claro. Entonces yo iba con el diccionario en el metro y me imaginaba frases y buscaba las palabras, las traducía. Las traducía y ahí más o menos fue como yo logré tener un vocabulario bastante grande de esa forma, ¿no? Y luego la parte gramática, mi ex jefe, estuve trabajando 25 años en una empresa y con mi jefe, prácticamente hablando con él todos los días fue que aprendí mucho mejor. Más el alemán. Ahora prácticamente también algún problemita gramatical acá o allá muy de vez en cuando, pero lo hablo muy fluido también, pero ya te digo, fue un proceso mucho más largo. Me acuerdo, al mes de yo estar acá vino mi hermano y también empezó a trabajar en un restaurante italiano. Y a los 3 o 4 meses hablaba fluido italiano. Bueno, mi hermano tiene Usted me dijo que tenía un impresionante, tiene una cabeza que se acuerda de todo, es súper inteligente. Y en 3 meses estaba hablando italiano con los compañeros del restaurante. Súper rápido, ¿no? Y yo tardé como 10 años que cada proceso es diferente. En trabajar, en hablarlo fluido, ¿no? Porque es impresionante. Yo nunca fui muy talentoso para los idiomas, imagínate, ni siquiera el italiano me había preocupado de aprenderlo en Uruguay. ¿Y eso que es una lengua paterna para usted? La lengua paterna, pero de todas formas, en Uruguay como que solamente lo que escuchábamos era a nuestros abuelos cuando hablaban así entre ellos. Y de vez en cuando prestábamos atención, preguntábamos qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro. De esa forma era que aprendimos, digamos, un par de palabritas, ¿no?
Allá por el año 93 conocí a mi ex esposa del Ecuador. Tenía a su hermana mayor aquí, entonces se vino del Ecuador a vivir a la casa de la hermana. Y por medio de una amiga peruana nos presentaron, fuimos a una discoteca, ahí nos conocimos y al poco tiempo estábamos juntos. De pareja. Y de ahí cuando decidimos mudarnos juntos, habrá pasado 2, 3, 4 meses que estuvimos juntos y nos fuimos a vivir juntos a un apartamento. Y al tiempo, fuimos bastante cuidadosos, fuimos bastante nace mi hija. Cuando me habla de cuidadoso era para no tener bebés enseguida. Claro, Ajá, claro, porque claro, al principio nos cuidábamos bien, ¿no? Porque no queríamos precipitar todo. Claro. Fuimos a Copenhague a casarnos porque seguro ella estaba ilegal aquí en Alemania. Ah, ya. Entonces, por ese lado tuvimos que ir. Y en Copenhague, con el pasaporte, en pocos días haces una cita. Pero cuando eso era más fácil en Copenhague, porque ahora están poniendo también complicaciones. En todos lados están poniendo complicaciones. Sí. El único lugar que uno creo que puede ir y casarse en el mismo día o al otro día creo que es en Las Vegas. Solamente, sí. Ahora ya no, creo que no funciona más eso en Copenhague, pero a nosotros nos funcionó bien. En su época. Hicimos el viaje de bodas, digamos, primero, y el último día, los 2 días antes de regresarnos de Copenhague, nos casamos. Hicimos al revés. En vez de casarnos y hacer la luna de miel, nos hicimos luna de miel y luego se casaron, por si se arrepentían. Bueno, y nace mi hija, preciosa, Karina. Ahora ya es una mujer grande, le encanta viajar, sí, preciosa, ha estado por todo el mundo prácticamente. Bueno. Y en la época cuando comenzó la pandemia, a ella la agarró en Filipinas, imagínate. Imagínese. Es cuando ella vio que esto se estaba complicando con lo de la pandemia, dijo, voy a pasear antes de que me corten todo. Entonces estaba ella por Filipinas, paseando entre las islas, así. Y justo le agarró la pandemia, no sé si estuvo 1 mes o 2 meses encerrada en el hotel, que no lo dejaban salir para hacer compras. Tenían que mandar a los trabajadores del hotel, ellos iban a hacer las compras a los supermercados para todos los huéspedes, ¿no? Hace 1 año atrás estuvo paseando por Colombia. Mire, ¿y qué partes conoció de Colombia? Ella creo que estuvo en Bogotá, si no me equivoco, porque ella tiene amigos por todos lados. No sé cómo hace, claro, pero ella es muy sociable, ella le encanta hablar y es muy simpática. Entonces hace amistades enseguida, una facilidad impresionante. No como usted, muy sociable. Muy agradable. Sí, bueno, ahora yo, pero antes era muy, muy tímido, sí, era muy callado. No, esa parte de mi hija por suerte no la sufrió. No la pasó. No la pasó. Y no, muy lindo eso por parte de mi hija, que la viajera. La viajera. Como le decía su abuelita que murió, la pata caliente. La pata caliente, ese es un dicho de nosotros. ¿También ustedes le dicen? Sí, nosotros también decimos el pata caliente. La pata caliente. O en mi país también decimos, tú eres pata de perro, porque mantienes patiperreando por todas partes. Pero es bueno porque eso es lo que uno se lleva, el viajar, el conocer. Sí, eso. Eso que usted me estaba contando ahorita de que había viajado por Italia, sí, eso. por España. Cuéntenos esa parte. Pero a mí me gusta más bueno, ya que te conté de mi hija, te tengo que contar de mi hijo. Claro. Después te cuento Italia, ahora te cuento de mi hijo, que tengo un hijo precioso también, estoy súper orgulloso de mis 3 hijos. El Nico. Divino, el Nico es un artista. De verdad. Sí, le encanta el arte, sabe hacer tatuajes. No, o sea, lo hizo siempre como hobby, ¿no? Pero lo he visto hacer lindas cosas, ¿no? Sí. No a nivel profesional, pero muy lindas cosas. Y le gusta pintar, hacer cuadros, hacía grafitis también. Muchos de los grafitis que se ven por la calle. Él hizo parte también. Los lindos.
Por ejemplo, cuando uno va para el lado de Trudering, en el S-Bahn, en el metro, en las paredes están todas pintadas de graffiti. Un par de ellos los hizo mi hijo. Siempre diseñando palabras y letras. O sea, desde los 14 años. Y hasta más o menos, digamos, hasta los 22, por ahí más o menos dejó de hacer, pero también entre medio pintaba cuadros y con 15 años más o menos empezó a hacer música. Escribía textos, conseguía programas de computadora y tiene unas canciones preciosas. Para el que lo quiera mirar, miren en Spotify, Primo Q. Mire. Primo Q es mi hijo, canta precioso, es divino. Y luego... Pero ellos hablan también su español y todo. Él habla español, él habla alemán, él entiende el italiano. ¿Y la nena? Mi hija, inglés, alemán, español. Estuvo un año entero en Uruguay. Hace un mes que se fue para Australia. Pero estuvo un año sabático se tomó, que también intentó buscar trabajo. Y bueno, estuvo un año ahí viviendo con mi hermana, y porque también es muy familiar, ¿no? Y la gente en Uruguay también es muy cariñosa, es muy amable, muy agradable, y como ella es muy simpática, así, muy... Entonces, se le dan las cosas. En Uruguay estaba como era su casa. Todo el Uruguay era su casa, porque ella también en Uruguay viajaba, iba para un lado y para otro, sí. Se sentía como pez en el agua. Sí. Uruguay es, para ella se sacó su pasaporte, su cédula uruguaya, y sí, pero siempre con la intención de irse para Australia. Y lo hizo, le salió la visa y hace un mes más o menos, mes y medio, se fue para Australia a trabajar. Ahora está trabajando en una empresa que colocan paneles solares en el desierto. Y es lo mismo que había hecho la vez pasada, hace 5 años cuando estuvo también. Porque es un trabajo muy bien pago ahí, entonces en el desierto, pero tiene sus peligros porque hay animales, hay serpientes, tienen que usar botas especiales para serpientes hasta las rodillas, y ha visto un par de serpientes, y bueno, los animales son peligrosos ahí. Y bueno, se fue con un montón de recomendaciones de todos nosotros siempre, por supuesto, que tenga cuidado con los animales venenosos, pero ella es aventurera. Ella es aventurera, le gusta viajar, le gusta conocer gente, le gusta conocer lugares, siempre está muy activa, ¿no? Qué lindo. Y claro, me separé luego nos separamos de la madre de los nenes, y ahora tengo un hijo de 8 años, también precioso, súper inteligente. ¿Ese cómo se llama? Sebastián. Ay, Sebastián, qué nombre tan bonito. Es un guacho divino, decimos nosotros. Imagínese. Los últimos son como el pechiché de uno. Sí. Aparte es cariñoso. Cabeza dura. Normal. Increíble. Pero sí, no, muy lindo. Muy orgulloso estoy, la verdad, de los tres nenes que tengo. Muy cariñosos, muy amables. Muy sociables. Yo a veces me quedo con la boca abierta cuando mi hijo adelante en una reunión, 20 personas, él habla como si fuera el señor de la casa, como si tuviera 30 Dios años. Mío. Es increíble. Y la gente y habla y es muy inteligente. Pero también seguro porque ha crecido entre adultos. Entonces seguramente, él se siente un adulto más. Sí, él se siente y también tiene una inteligencia, un desarrollo, una madurez para su edad que es increíble, ¿no? Sale con cosas, con
con pensamientos. Esto hace muy buenas conexiones entre las cosas que él observa, ¿no? Y esto tiene que ver con esto, siempre está preguntando, es muy curioso, por suerte, ¿no? Todo, muy contrario a lo que yo era cuando yo era chico, que yo era súper, tartamudeaba inclusive de lo inseguro que era. Tímido, increíble. Y sí, era muy tímido. Y eso cuesta, porque yo era tímido y al mismo tiempo como que no encontraba algo que, un tema, digamos, o varios temas que me interesaran aprender de ese tema. Yo era deportista. El deporte, el fútbol, tenis, voleibol, básquetbol, era todo el día, yo pasaba todo el día en la calle con el deporte. Siempre me sentía seguro, me sentía en mi elemento. Hacía gimnasia olímpica, breakdance, claro. Giraba con la cabeza, ese tipo de cosas. Siempre todo lo que era físico era mi elemento. Lo fuerte de usted era lo fuerte físico. Lo mío era la coordinación, la fuerza y bueno, sobre todo la coordinación. Me di cuenta con el breakdance. Con 15 años más o menos empecé, o menos, ¿no? 14 años teníamos un grupo en el barrio que luego salíamos a hacer retos contra otros grupos de otros barrios. Y habían retos en esa época y ahora nos regañamos a nuestros hijos por los retos. No, pero seguro. Y era divertido, ¿no? Había que practicar mucho, pasábamos todo el día practicando para aprender y bueno, aprendimos muchísimas cosas, pero nunca al nivel de lo que se ve en la televisión, y ahora es disciplina olímpica, el breakdance. Claro. Es increíble las cosas que hacen, parecen que no son de este planeta, lo que hacen los bailarines de breakdance. Pero eso crea disciplina, por eso... Eso es muy bueno para el desarrollo de los jóvenes, tanto físico como mental, porque no están en la calle sin hacer nada, ¿no? Tienen una motivación. Una motivación, tienen algo que les gusta, algo en qué pensar, algo siempre en grupo, porque no es... También practica solo, pero la mayoría de los pasos se practican en grupo porque uno observa al otro, nos ayudamos entre nosotros, entonces siempre tenés que levantar el pie un poquito más para allá, el brazo más para allá. Hoy por hoy hay 5 chicos en un muro sentados, acá en Alemania por ejemplo, y están los 5 mirando el celular. Sí, es que a veces hasta nosotros los adultos estamos en una mesa. A veces sí. A mí yo siempre cuido mucho de que el teléfono tiene que estar lejos de la mesa del comedor, sí. Y bueno, muy diferente, una juventud muy diferente es la que hay ahora. Y bueno, por eso estoy muy contento de haber vivido en Uruguay sin celular y con muchos retos físicos. Tanto gimnasia olímpica como el breakdance, el fútbol, que toda la vida jugué fútbol. Y una vida sana. La vida de antes era muy sana. Una vida sana, pero que también conducía. Yo era tan inquieto que a mí me costaba muchísimo concentrarme, entonces no podía. Yo siempre pensaba que como decían mis abuelos, tenés hormigas en el trasero. Tenés hormigas, porque no podía estar sentado mucho rato, ¿no? Y entonces siempre estaba en movimiento y a veces tenía que hacer los deberes en mi casa y escuchando en la calle cómo mis amigos jugaban al fútbol. Y yo me escapaba por la ventana y me iba a jugar al fútbol, que estudiar, ni hacer deberes, ni nada de eso. Sí, bueno, un poco así. Y luego sigo aquí en Alemania, después de 25 años de trabajar en esa empresa de encargado, trabajando y limpiando superficies. Esa empresa cambió de dueño, entonces yo no me llevé bien con el nuevo dueño, cambié de empresa, tenía que ir a trabajar a Rosenheim, a 73 kilómetros. Tuve 5 años viajando
a Rosenheim para trabajar en lo que a mí me gustaba, que era eso, ¿no? A mí me apasionaba eso. Me gustaba porque era físico y al mismo tiempo requería mucha habilidad de todos los deportes que yo había hecho hasta ahora, porque para tener la manguera hay que hacer fuerza y los movimientos del cuerpo para cuando uno gira y tiene que arenar un motor, por ejemplo, que tiene que ser bien parejo por todos lados, la misma cantidad de intensidad del arenado tiene que tener, hay que moverse de una forma muy especial, casi robótica, y eso con el breakdance me vino al pelo, porque la verdad que me sirvió muchísimo para aprender muy rápido al principio y luego para la calidad de los trabajos, ¿no? Porque no es fácil arenar una superficie muy grande, por ejemplo, como la mitad de esta pared, para arenarla con la misma intensidad de brillo, porque en el momento que uno arena un poquito más un lado que otro, se nota, entonces hay que darle a todo el resto la misma intensidad que le diste ese que te equivocaste, y eso es muy difícil. Y el breakdance me ayudó increíblemente esos movimientos robóticos y esos movimientos parejos que uno hace, ¿no? Con el cuerpo arenando, los adopté prácticamente del breakdance. Imagínese, a veces sin querer Dios lo prepara a uno desde su país para cuando viene acá el golpe no sea tan duro. Sí. A mí, en vez de aprender el alemán, que sí lo estuve aprendiendo, me acuerdo, mi primer profesor de alemán era un negrito uruguayo, Javier, súper simpático, súper agradable. Pero vino, no sé si vino 3 o 4 veces a mi casa a enseñarme el alemán, y yo cabeza dura, viste, y que no me podía concentrar y no podía estar quieto. Entonces, mientras él estaba sentado, yo caminaba por al lado de él y escuchaba la clase y hablaba con él y todo eso, pero yo siempre en movimiento. Muy gracioso, sí. Por suerte mis hijos no heredaron eso. No heredaron eso. No, ellos sí son capaces de concentrarse y se proponen aprender algo y lo aprenden, y yo tardaba siempre mucho más porque se me iba la cabeza por ahí en el fútbol. Por estar inquieto. Por el fútbol o por el deporte que estuviera practicando en ese momento, porque la verdad que a mí siempre me gustó todo tipo de deporte, ¿no? Y siempre iba cambiando, un año una cosa, un año el otro, un año la otra. Cuando llegué acá, lo primero que hice fue empezar a jugar al fútbol en el Latino Múnich. Eso es increíble, pero ayuda a montones, sí. Porque ahí hay mucho latino, se habla mucho español, y cualquier cosa que necesitas, hay uno que sabe cómo se arregla uno cómo se arreglan los problemas, porque siempre hay alguno que conoce a otro, que te puede ayudar en la mudanza, tiene un camión, se dedica, si querés trabajo, pedirle a él, y todo así, ¿no? Pero es que la comunidad latina es buena, ayuda bastante. Es buena, muy, muy buena aquí en Alemania. La experiencia que yo tengo, nunca me negaron una ayuda. Por suerte no tuve que pedir mucho, ¿no? Pero las 2 o 3 veces que he necesitado, por ejemplo, un apartamento, cuando yo vine al principio, estuve como un año viviendo con mi padre y yo me quería independizar, y bueno, empecé a preguntar y enseguida me consiguieron una habitación donde yo me podía independizar. Y para ir a las discotecas, para salir, divertirse, conocer gente, ¿no? Enseguida te dicen, anda a esta discoteca, hoy está acá, o sea, súper bien todas las reuniones que se hacen, ¿no? Siempre por algún motivo los latinos se reúnen en diferentes tipos de reuniones. Por ejemplo, el día de la independencia de Argentina, por ejemplo, sí.
Yo conocí mucha Hacen gente. una reunión, entonces una fiesta en una discoteca, en un salón, se alquila y vienen 50, 100, 300 personas. Hay un mundialito aquí en Múnich también, no un mundialito de cancha grande, sino de soccer, de cancha de 5. Y ahí también hay parrilladas, venden empanadas, un montón de Comparten cosas, las ¿no? culturas. Exactamente. Y muy lindo esa parte que me tocó vivir con Con los el latinos. equipo de fútbol latino, que luego cuando me jubilé del fútbol, digamos, no sé si tenía 42, 43 años, que me jubilé del fútbol, colgué los botines, como se dicen por allá abajo, empecé a jugar al voleibol. Mira, pero no se quedó quieto. Pero no me quedé quieto. No me quedé quieto, ¿no? Y también una parte muy linda. Había una argentina que organizaba el equipo de voleibol y siempre había para jugar, digamos, viajar 2 o 3 horas a otra ciudad a jugar contra otro equipo latino de otra ciudad, o alguien cumplía años o ella misma cumplía años y alquilaba una casa en Austria y nos íbamos 15, 20 personas a esa casa a pasarla todo un fin de semana juntos. De discoteca, o sea, la discoteca se hacía ahí en esa casa mismo, una casa muy grande, con sauna, con lugar de recreo precioso. O sea, el latino siempre fue muy fiestero y siempre se las arregló para seguir con la tradición de Sudamérica, ¿no? Sí, traerse un poquito de su alegría, de la alegría de Exactamente. nuestros países. Y después acá. están las comidas de cada país, Sí. que eso es también muy divertido porque las arepas venezolanas se pelean con los que hacen arepas colombianas, el ceviche ecuatoriano se pelea con el ceviche peruano, Sí. que cómo le van a poner tomate, que el asado argentino es mejor que el uruguayo, o que el uruguayo es mejor que el argentino. Sí. Una vez te cuento una anécdota, estaba en Tarragona, en España, y fuimos a un restaurante muy grande que, no sé, 500 personas, era como un gimnasio de básquetbol. La cantidad de mesas que había era impresionante y había locales, en ese jale gigante había varios locales de diferentes países, comida de diferentes países. La mayoría era chino, tailandés, vietnamita, hindú, griego, italiano, y había un parrillero argentino. Cuando veo el parrillero argentino, había un gordo grandote como de 2 metros, ¿viste? Con su delantal, y decía parrillada argentina, no sé qué. Voy y le digo, parrillada argentina, el tipo me mira, ¿no? No sabía que los argentinos sabían hacer asado también, le digo. Me mira así, ¿no? Uruguayo tenía que ser, ¿verdad? Me dice. Sí, ¿saben hacer asado ustedes? Le digo, ya. Y me cortó un pedazo, el mejor pedazo de carne que comí en mi vida. Riquísimo, vos no sabés lo que era eso, con la cuchara lo podía cortar, con eso te digo todo. Imagínate. Increíble, riquísimo. Me acuerdo y se me hace agua la boca. Ay, imagínese. Hace 10 años me acuerdo y se me Imagínate, hace agua la estaba de boca. bueno el sabor. Sí. Pero aquí hoy comí empanada. Y hoy comí empanada colombiana. Sí, comí empanada colombiana en Alemania. Sí, es verdad. Señor Alejandro, una pregunta. ¿Qué reflexión le daría a usted a alguien que quiera venir? ¿O qué consejo le daría a alguien que le gustaría venir aquí emigrar a Europa? Primero, tener un buen contacto. Un contacto que no te abandone, que no te deje tirado. No, o sea, no venirse... A la deriva. A la deriva no, nunca, porque te puede ir más rápido mal que bien. Sí, por supuesto, tener un contacto en el que Viable. se pueda confiar plenamente, traer un buen dinerito de reserva por las dudas, eso sería indispensable.
Y claro, mejor sería ya venirse con todo, ¿no? O sea, con alguien que le prepare el terreno, que le consiga, que te deje por lo menos una habitación para vivir 3, 4, 6 meses al principio, porque mientras no aprendes el idioma, se complica para conseguir apartamento o habitación. Y trabajo, por supuesto, vas a conseguir un trabajo de repente que al principio no te guste tanto, y luego a medida que vas aprendiendo el idioma se va haciendo cada vez más fácil conseguir trabajo, no solamente conseguir un trabajo, sino conseguir un buen trabajo. Claro. ¿No? Pero estaría buenísimo antes de decidirse venir, prepararse bien en el idioma, aprender por lo menos los números, los días de la semana, los meses, frases muy simples, aprendidas de memoria, las más que se pueda. Eso es lo que ayudaría bastante, sí. Y bueno, traer muchas ganas de trabajar, no venir con el pensamiento, ahora voy a Alemania a hacerme la gran vida y el millonario, que eso no va a suceder, no capaz que sí, pero lo más probable es que no. Sí. Acá la vida en Alemania es una vida de trabajo, y según la persona, qué clase de persona sos, si sos sociable o no, vas a encontrar gente muy linda, gente muy agradable, y siempre venir con, digamos, una forma optimista, ¿no? Eso también, eso es importante. Optimista, y darle para adelante y trabajar sin miedo a nada. Bueno, señor Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación al canal, gracias por su apoyo, de verdad. Y ustedes supieran cómo lo conocí hablándome de Petro, del presidente de Colombia, pero igual se lo dije, no, en mi canal no hablamos de política, pero yo le respeto a todo el mundo la política y no peleo contra eso, pero él es seguidor de el presidente de Colombia y quería tomar café colombiano y mira, ese día se le cumplió. Venía pensando desde que empecé a escuchar a Petro, es verdad, sí, prácticamente desde que salió presidente, y no sé en qué situación fue. Bueno, claro, cuando Petro fue a visitar a Trump, que le llevó, seguro, porque las plantaciones de cocaína las están erradicando y están cambiando, le están dando incentivo a los campesinos para que cambien de plantación. Entonces, en uno de esos lugares donde habían cambiado, creo que estaban haciendo café o chocolate o no sé qué, y le llevó a Trump. Y yo dije, mira, y yo ya había escuchado en un programa de norteamericano de cómico, de que el café colombiano era el mejor. Bueno, eso se sabe siempre, que el café colombiano es el mejor. Pero digo, lo había escuchado y también en aquella época, hace 20 años atrás, te digo, había pensado en el café colombiano, y el otro día justamente tuve la suerte de que me hiciste probar el cafecito. El café colombiano. El café colombiano. Que aquí no falta. Yo, gracias a Dios, lo que pido de mi país, por favor, mándenme café. Es lo único que hay, el vapor. Gracias, señor Alejandro, por haber aceptado, gracias por contar su historia, por aconsejar a las personas, por hablar tan bonito de sus hijos, de verdad, muchas gracias. Por favor. Me lo bendiga. Gracias.